¿Qué sopa, gente? Hoy tenemos este Kia Rio 2.0, motor swapeado. ¿Qué callaje tú piensas que tiene este carrito? Pues déjale ahí en los comentarios para ver si la pegas al final del video. Mi nombre es Julio Barrera, mi carro es un Kia Rio 2.0 Swap, mejor conocido como el Tiburón Sin. Y bueno, gracias a ustedes por invitarme del Patio Project. Y bueno, aquí estamos para que conozcan mi auto. Unos aplausos ahí del público, ¿Cómo entraste en el mundo del racing? ¿Qué te apasionó? ¿Qué te hizo darte cuenta de que eso era lo tuyo? Bueno, no sé si yo sé que tú eres más joven, yo estoy más viejo, viviste la saga de Rápido y Furioso. Claro. Y entonces cuando tú ves esos carros, tú dices que yo quiero uno así. Pero tú lo ves en la estética, tú en ese momento cuando tú eres niño, tú ves que se ve bonito, pero tú no sabes lo que hay adentro, desconoces. Y entonces comencé primero con los pachos, pero yo sentía que no estaba ahí, o sea, no me sentía no pertenecía. Exacto. Y fui más o menos modificando el carro y comencé con la tubería. La tubería de escape, yo escuchaba y se siente bien. Y un día, en un taller, me dicen, hey, pero no andas de bullero por ahí, ¿por qué no le pones un turbo? Y dije, no es mala idea. Bueno, así nació el proyecto, un proyecto estrepitoso, mucho hate, o sea, de todo, muchas críticas, también gente que me apoyó y la verdad, un proyecto difícil. ¿Ya tú la sufriste hoy también? Sí, usted te traquea la espalda. Cuando te preguntan, dije, hey, ¿tu carro jala? Ahí está tu respuesta. ¿Cuál fue tu primer auto? ¿Cuál fue? El primer auto fue un Toyota Yaris, circulito, chiquitico. Exacto, 1.4 y le puse un escape, rines, y yo me sentía rápido ahí. Me sentía rápido. ¿El Rayo McQueen? Sí. Volar cual cohete, atacar como bólido. Hoy día hicimos cambio de motor. Actualmente el motor está forjado, tiene pistones, biela, casquillo, tornillo RP, tiene un turbo Precision 6262, una Westgate Tial de 9 milímetros, tiene EcoProject, que era uno de los principales temas de modificación de este carro, no había forma de tunearlo, y la vieja escuela no funcionaba porque el throttle era electrónico, no era mecánico. Entonces al momento que se le hizo todos esos cambios, el carro ha cambiado a otro nivel. Se le hizo cambio de suspensión porque la suspensión de fábrica no aguantaba el peso de ese motor. El 2.0 del Tiburón. Sí, 2.0 y del Tiburón. Lo
que se ha hecho ahí. Y bueno, vieron, tiene su butaca, tiene música. Si eres rápido tienes que tener música. 911, what is the emergency? I hear shots! Okay, ma'am, calm down. What kind of shots? Cinco minutos más tarde. Dígame, mister. ¿Usted es residente? No, ¿No es residente de acá del área? no, estimado. Ay, ¿qué función está realizando? No, estamos haciendo una grabación del auto para un comercial. Mantén. ¿Perdón? Estamos haciendo una grabación para un comercial. Para un comercial. ¿Y sacaron permiso para mí? No sabía Hay que. que sacar un permiso con la PP, la autoridad de Para poder hacerlo acá adentro. Correcto. Y más si van a altas velocidades. Ok. Entonces nos vamos a retirar, pues. Comando, disculpe. Como siempre, los cops en el área. Qué locura, loco. Ya no puede faltar una grabación sin los cops. Un clásico de la historia. ¿Qué caballas ahí para grabar? Sé que tú fuiste al Dyno hace poco. ¿Fuiste al Dyno? Sí, fuimos al Dyno con nuestros amigos de DC Tuning y la verdad marcó 268, poco menos de lo que yo esperaba, pero lo que me dijo el tuner es que había que cambiar el sprint de la Westgate porque estaba restringido porque era un sprint de 5 de bus, de 5 PCI, entonces por más que al bus control lo subieras a 18 se iba a mantener en esos PCI, entonces se cambió. Y había que cambiar inyectores, bomba de gasolina y cambiar la tubería de escape porque yo busco los 300 caballos. Entonces el tuner me dijo que si cambiaba eso, fácil podríamos llegar a ese caballaje. ¿Cuáles son tus planes a futuro con este carro? Bueno, ahorita a futuro cercano, porque la pandemia no permite muchas cosas, estamos tirados. Yo quisiera que ya finalmente llegara a los 300, un par de detalles ahí de la bomba de gasolina que hay que ajustar un poquito más para que sea un poquito más de calle. Ahorita no está de calle, pero tiene sus limitantes. El timón está duro porque no tiene power steering y se lo he mantenido así porque a mi esposa no le gusta que ande corriendo. Así que es como una excusita ahí para mantenerlo, para usarlo de los jueves, los viernes relajado. O sea que si la esposa dice así, hay que hacerlo. Hay que tener paz en la casa. No te paniques. Cuando comenzaste, tú tenías parte de tu alma en tu espíritu, era el fashion. Cuéntanos de qué modificaciones tienes internamente el carro. O sea, el interior, estética. Ok, estéticamente tiene su body kit, porque los fashion siempre es fashion. Lo fashion siempre es fashion. Julio Barrera 2021. Su body kit tiene su bajo, tiene su butaca, le hicimos con los amigos de Mr. Sunruso Sunroof y la pintura la trató Topo V13, rines 17. Entre las cosas estéticas a nivel de, si tú dices de mis raíces fashion, yo creo que el carro está como, ya yo lo quisiera finalmente, o sea, así como está yo digo que está bien para mí y no soy tan fashion porque los manes fashion lavan los carros todos los días. Cuando yo comencé a salir con mi novia, yo estaba empezando ese paso de ser fashion a racing. Entonces yo fui un de peluca a poner el escape. Y yo le digo a mi señora que no, que voy a tardar un poco porque le van a cambiar el escape, que va a ayudar a que el carro ande mejor, no sé qué. ¿Qué tal? Y entonces me llevo a encontrar con ella, comemos, entonces entre las cosas que vamos conversando, me dice, y pasó un Honda, entonces ella me dice de que yo no entiendo a esa gente porque anda con esos carros bulleros, a mí cómo me cae mal esa gente, y que yo acababa de cambiar el escape, yo... Pero no,
novia siempre me acompaña hasta para los pases, me acompaña. Sí. No tengo muchos pases, no. Aquí es bajo perfil. Para que sepan que cuando me hablen hoy, suban el tono bastante, ¿vieron? Yo estaba acá y yo dije, ey, no me asusté, pero sonó y que pa. Gracias mi gente por esta entrevista de Patio Project, siempre apoyando a los proyectos nacionales. No dejen de seguirlo en sus redes sociales. Tiburoncín. La salsa. Ya saben, nos siguen del Patio Project en YouTube, en Instagram y estamos... Espérate. ¿Puedo meter mi comercial? ¿Cómo no? Mete tu comercial, bro. También sigan la cuenta de Topito Performance, por favor. Estamos activos. Claro.